8:41, seguimos aquí con protagonistas del campo argentino y ya está con nosotros el ingeniero agrónomo Martín Cabañaro, que es especialista y consultor en agrometeorología, investigador y docente universitario. Martín, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Bien, un gusto verte, que nos estés acompañando ya en estos 15 años de programa. Bueno, desde siempre has estado con nosotros. Sí, he tenido la suerte que me han invitado bastante, hemos charlado siempre de muchos temas, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, se produjeron los primeros fríos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con los fríos? Empiezan los miedos por las heladas. Si bien hay algunos cultivos que pueden verse afectados, sobre todo los hortícolas, hablábamos ahora, ¿no? Exactamente, sí, hoy, al haber ya terminado la mayoría de las cosechas, sobre todo de los viñedos y frutales de carozo y pepita que tenemos en la provincia, incluso frutos secos que están terminando de cosechar por esta época. Lo importante en esta época, con una helada temprana, como son estas, que son calificadas como heladas tempranas, las producidas antes del invierno, ahí lo que mayor afectación puede tener son los cultivos hortícolas, sobre todo lo que vaya quedando de tomate en algunas zonas del cinturón verde de la provincia, donde mayor se producen hortalizas. Claro. Y sobre todo las verduras de hoja que todavía están tiernas, que no han endurecido mucho todavía, una helada en esta época la puede afectar si no tiene ninguna cubierta o ninguna protección. ¿Cuándo hablamos de heladas? Heladas se clasifica como helada meteorológica, según la Organización Meteorológica Mundial, lo que hablan todos los manuales, es cuando se produce una temperatura de 0 grados o inferior a 0 grados en la casilla meteorológica en un termómetro con abrigo meteorológico. ¿Eso qué quiere decir? En un termómetro puesto en condiciones a 1,50 m de altura, en un lugar especial, digamos, en la estación meteorológica o en la casilla meteorológica, cuando llega a 0 o está por debajo de 0, ahí se habla que tenemos una helada. Bien. Y cuando se habla de helada agrometeorológica, estamos hablando de la temperatura a la cual en nuestro estado fenológico, en nuestro cultivo, es afectado y tenemos una afectación en el cultivo en un estado fenológico determinado. Por ejemplo, en un brote, si nuestro cultivo es afectado, es sensible el brote al grado bajo cero, la helada agrometeorológica se va a producir cuando llegue a grado bajo cero y tengamos daño. Claro. Por eso se habla ahí de helada agrometeorológica. En algún momento me habías contado, ¿no? Recuerdo de lo que era la helada negra, algo la así, helada negra, ¿no? sí. Está la helada blanca y la helada negra. La helada negra se produce cuando las condiciones de humedad ambiente son muy bajas. Entonces lo que se hace es que la temperatura desciende de 0 grados y es tan baja la temperatura que el descenso es más rápido y la afectación, digamos, la necrosis que se hace en los cultivos es mucho más violenta porque hay rotura de espacios intercelulares. Digamos, el hielo se produce en los espacios intercelulares, rompe las células y se necrosa el tejido. Por eso cuando hablamos de que hay muy baja humedad, que el punto de rocío está muy bajo, entonces se produce la helada negra y se llama helada negra porque cuando uno ve los cultivos, uno ve el paisaje, claro, todo negro. Es todo negro, se ve todo necrosado, por eso se habla de helada negra. Claro, ahí perdieron, la mayoría se pierde, ¿no? Ahí, sí, no, la helada negra es bastante brava. Sí, esa. bastante brava. Martín, y los productores, bueno, vamos a ver algunos productores haciendo ese método preventivo. Contanos un poco qué incluye, ¿no?, en esto. Nosotros siempre recomendamos como métodos preventivos, primero, tener el cultivo o el terreno lo más libre de malezas posibles, que no esté, cuando hay pronóstico de heladas, que no haya que no esté trabajado el suelo, que no esté removido, que no haya tanto aire en el suelo, y que ese aire y que esos poros puedan estar ocupados por agua. ¿Qué quiere decir esto? Que 24 horas antes o 48 horas antes hacer un riego para que el suelo contenga humedad. Esta humedad y la falta quizás de aire lo que va a hacer es que durante el día el suelo pueda captar calor, pueda transmitirlo hacia el interior, digamos, hacia profundidad, y luego en una noche helada se puede ese calor ir liberando en forma más moderada, más paulatina. Entonces los efectos de la helada pueden ser un poquito menores si tenemos estas precauciones. Entonces siempre recomendamos eso, el suelo lo más limpio posible, húmedo y lo menos removido posible, que no se mueva el suelo en una noche previa de helada. Bien, bueno, tenemos este método que decimos pasivo o preventivo y después está la defensa activa. Claro, después vienen las defensas activas, las que más conoce la gente y las que más se ve, que cuando uno sale por ahí al acceso, uno por ahí recorre el acceso, eso, ¿no? se queja porque ven esas nubes medias densas, medias negras. Son los productores con los métodos que más tienen a mano y los más, no digo económicos porque no terminan siendo económicos, pero que es la quema de combustible. Y cuando te hablo de combustible, se quema desde madera hasta briquetas que son un poco más sofisticadas. Lo más común
común es la mezcla de gasoil y fuel oil. Y después, bueno, hay otros combustibles que se están probando, un poco más eficientes, menos contaminantes, pero sigue siendo combustión de algún combustible. Entonces eso genera calor en una noche helada y permite que la temperatura no descienda tanto. Entonces tratar de mantener a los cultivos en una temperatura en la cual no le afecte ese descenso de temperatura. Eso es lo más común, lo que más hemos visto. Por supuesto que está prohibido, como hablábamos hace un ratito, la quema de cubiertas o de aceites o de aceites usados, aceites que hicieron el cambio y lo utilizan, ¿no? Claro, que exactamente. ¿Por qué? Porque vehículos. Primero que no es efectivo, la cantidad de calorías que te aporta no es mucha, y segundo, ya habrán visto ustedes las nubes negras, claro, y densas que se producen. Entonces vos generas una nube densa sobre tu cultivo, y si hay pronóstico para la noche siguiente, lo que vos estás impidiendo es que el sol caliente el suelo nuevamente para acumular calor. Entonces no solo no es efectivo, es contaminante, altamente contaminante para la población, y estás impidiendo que el sol genere buenas condiciones para una posible noche próxima de heladas. Ahora también qué manera, ¿no?, de que hay que tener tantas cosas en cuenta cuando uno decide plantar algún tipo de frutal, de lo que sea, porque leía por ahí que todo influye, ¿no? El terreno, la pendiente, el viento. Claro, cuando hablamos de lucha pasiva, más allá de esto que te comenté de la preparación previa al terreno a un pronóstico de heladas, uno tiene que saber primero dónde va a invertir, porque no son inversiones en Mendoza y por los tipos de cultivo que tienen en Mendoza, excepto los hortícolas. Lo demás lleva estructuras. Lleva tiempo también, Lleva tiempo. Nosotros cuando plantamos un frutal o una viña, no menos de 4 o 5 años para tener una cosecha económicamente rentable. Entonces hay que elegir bien el lugar. Y si justo el lugar que tenemos nosotros tiene pendientes y tiene accidentes orográficos cerca y los tipos de suelo, todo influye en que una helada pueda afectar más o menos. Entonces, al tener, por ejemplo, si estamos hablando de terrenos elevados con mucha pendiente, como ocurre en algunos sitios del Valle de Uco, al tener mucha pendiente, ahí casi no defienden contra la helada, porque el aire, cuando el aire frío, lo que hace es comportarse como un fluido. Entonces se va hacia las capas más bajas, digamos, está muy cerca de la superficie del suelo, se mueve sobre la superficie del suelo y escurre como si fuera un líquido, como un fluido. Entonces no se queda estancado generando estos problemas de helada, no se estanca el aire, entonces se mueve cuando hay pendiente, entonces se mueve hacia las zonas más bajas. Entonces hay lugares con pendiente que lo prefieren así justamente para eso, ¿no? Para evitarse esos problemas de heladas. Y obviamente que si uno tiene algunos, cerca de la propiedad, tiene algunos obstáculos o algunas lomas o alguna ruta que esté cerca, que esté elevada, lo que hace es generalmente indicar el aire, se hace como un dique, entonces el aire frío se acumula y en esas zonas de la finca puede haber un poco más de daños. Si tiene o no una cortina forestal, hay que podarla en las partes bajas para que el aire pueda escurrir. Bueno, tiene todo su preparación y su detalle. Claro, a eso me refería. Hay que proyectarse bien, ¿no? Exacto, pensar todo y la meteorología hay que tenerla muy en cuenta. Porque la meteorología es una de las cosas en nuestro cultivo. Tal cual. Porque Mendoza tiene heladas, tiene granizo. Nuestros cultivos requieren riego, que también tiene que estar planificado de acuerdo a donde lo pongamos. O sea, tal cual. Es todo un asunto invertir en la agricultura. Protagonistas del campo argentino.